Soy la doctora María Fernanda González Lara y les voy a hablar acerca de síndromes febriles. En este capítulo encontraremos la definición de qué es un síndrome febril y su patogénesis. Les explicaré cómo se realiza el abordaje inicial, cuáles son los principales síndromes febriles más comunes, qué hacer en aquellos pacientes con fiebre y exantema y finalmente algunas conclusiones. Al término de este capítulo, se pretende que ustedes sean capaces de realizar un diagnóstico sindromático en todo paciente que se presenta con fiebre. Además, se espera que puedan conocer las principales pruebas diagnósticas para poder corroborar su sospecha diagnóstica. Asimismo, deberán conocer el tratamiento inicial de cada uno de los síndromes febriles y finalmente que sean capaces de realizar un diagnóstico diferencial completo en los pacientes con fiebre y exantema. En primer lugar, un síndrome febril agudo se define como la presencia de una temperatura axilar mayor a 38.3 grados o a la sensación de alza térmica. Esto generalmente va acompañado de algunos otros signos y síntomas. La fiebre es el producto de la síntesis de diferentes reactantes de fase aguda que se producen en el cuerpo en respuesta a una infección o algunos otros insultos, como pueden ser neoplasias, reacciones inmunológicas, necrosis tisular, traumatismos o quemaduras. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente que presenta un síndrome febril agudo, lo primero que deben hacer es buscar los siguientes datos de alarma, como es la presencia de cianosis, insuficiencia respiratoria, la obstrucción inminente de la vía aérea, hipotensión, llenado capilar lento o pulso débil, alteración del estado de alerta y abdomen agudo. Estas situaciones reflejan condiciones que pudieran poner en peligro la vida del paciente y que ameritan una referencia y una atención inmediata. En esta lista pueden ver a los principales síndromes febriles, como son el síndrome meningio, el síndrome irritativo urinario, síndrome ictérico, diarreico, síndrome doloroso abdominal, fiebre y exantema y finalmente el síndrome mononucleósico. Les pondré algunos ejemplos de los principales síndromes febriles. En primer lugar, el síndrome meningio. Este se compone de la combinación de algunos signos y síntomas, como puede ser la tríada clásica de fiebre, alteración del estado de alerta y rigidez de cuello, la cual se traduce en la exploración física en el hallazgo de los comúnmente llamados signos meningios, como son el signo de Kernig, el signo de Brudzinski, los cuales se encontrarán explicados con mayor detalle en el capítulo. Además, suele acompañar de cefalea, náusea y algunos otros signos de focalización neurológica. La etiología del síndrome meningio es muy amplia y en general depende de los principales grupos de edad, pero en general pueden estar ocasionados por virus, bacterias, micobacterias y hongos. El diagnóstico principalmente se realiza con hacer una punción lumbar para poder realizar un cultivo que identifique el crecimiento de hongos y bacterias, así como la medición de algunas pruebas específicas como son los PCRs virales que nos permitirán identificar a los principales virus relacionados. Y el tratamiento fundamentalmente se debe referir a un paciente para que se hospitalice y pueda empezar tratamiento antibiótico y antiviral de manera empírica. En el caso del síndrome ictérico, este se compone de los siguientes signos y síntomas. Ictericia, que se refiere a la coloración amarillenta de la piel y mucosas, coluria, que es la hiperpigmentación de la orina, acolia, que es la disminución en la cantidad de pigmento en las evacuaciones y que se puede acompañar de dolor abdominal e hipotensión cuando se trata de una infección grave. La etiología del síndrome ictérico es diversa. Se puede deber a la obstrucción intrínseca del flujo de la vía biliar cuando hay afección directa al parénquima o a una obstrucción extrínseca en el transcurso de los conductos biliares, generalmente por neoplasias malignas o coledocolitiasis. El diagnóstico se fundamenta en encontrar hiperbilirrubinemia directa en la sangre y el estudio principal de elección es el ultrasonido abdominal, el cual nos permitirá diferenciar entre las principales causas. El tratamiento estará dirigido hacia las causas que se identifiquen y, en caso de deberse a colangitis, que es la infección bacteriana, deberán recibir tratamiento antibiótico empírico. Otro ejemplo de síndrome febril es el síndrome mononucleósico, el cual se caracteriza por la presencia de fiebre, odinofagia, con faringitis, linfadenopatía generalizada, con aumento en el tamaño del hígado y vaso,
así como un exantema macular. La principal causa de este síndrome es la infección por el virus de Epstein-Barr, sin embargo, hay algunos otros virus y también la infección aguda por VIH o toxoplasmosis que pueden cursar con un cuadro clínico idéntico. El diagnóstico se basará en identificar las serologías para cada uno de estos tipos de virus y el tratamiento será básicamente de reposo, soporte y antiinflamatorios. En el caso de los pacientes con fiebre y exantema, es muy importante el interrogatorio exhaustivo y esto debe incluir los fármacos que se hayan iniciado de manera reciente, si el paciente ha realizado viajes, si tiene alguna exposición ocupacional importante, si tiene zoonosis que conviva con algunos animales, si tiene alguna comorbilidad o si recibe tratamiento inmunosupresor. En la exploración, además, podemos encontrar algunos otros signos que nos puedan orientar hacia la causa. Es muy importante en los pacientes con fiebre y exantema que tratemos de englobarlos en alguno de los patrones típicos de exantema. Por ejemplo, el exantema maculopapular, que se relaciona con infecciones virales, el eritema multiforme, que se relaciona con reacciones adversas a fármacos, el exantema nodular, que se relaciona sobre todo con infecciones por micobacterias u hongos, y los exantemas petequial y vesículo buloso, los cuales se relacionan con infecciones virales y con efectos adversos a fármacos. Finalmente, para llevar a casa, hay que reconocer que cuando revisamos pacientes con un síndrome febril agudo, tenemos que identificar situaciones que puedan poner en peligro la vida del paciente y esto es identificando los datos de alarma. En el abordaje inicial debemos enfocarnos en reconocer signos y síntomas que nos permitan realizar un diagnóstico sindromático. Con esto podremos establecer el mejor sitio donde el paciente va a continuar su atención. Asimismo, podremos seleccionar las pruebas diagnósticas iniciales y establecer el tratamiento inicial más adecuado para cada paciente.